Gracias por ayudarnos a orar. Gracias por los que nos siguen compartiendo los milagros que Dios ha hecho. Gracias por los que nos informan todas estas cosas que Dios sigue obrando y porque no nos dejan solos con la oración, porque nos acompañan en ella. Vamos a compartir lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, pero yo quiero que usted entienda que la versión que le voy a leer es la versión Dios habla hoy. Es una versión que me encanta porque es muy clara en sus expresiones y esa versión es la que les voy a leer. Dios habla hoy. Entonces, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. He leído Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8 de la versión Dios habla hoy. Un propósito de dolor y alegría. Es el tema que el Señor Jesús me ha permitido tener para hoy compartirlo con todos ustedes. Un propósito de dolor y de alegría. Empecemos explicando el significado del dolor. Precisamente el dolor forma parte de la vida diaria de los seres humanos. Y para el que no tiene conocimiento de Dios, pues es motivo de descontento, de enojo, de rabia y de reproches y reclamos hacia Dios. Y su descontento lo expresa haciendo esas reclamaciones insensatas y fuertes a Dios, porque si Él existe, ¿por qué permite esto? Si Él está en medio de la humanidad, ¿por qué pasa esto? Y entonces insensatamente el hombre comete aún más y más y más pecado con su lengua por querer pretender que Dios dé una solución a todo lo que sucede y que por ende, por ser Dios, pues no lo permita. Pero el dolor forma parte del resultado de una actuación. Los seres humanos nos hemos alejado de Dios y la Biblia lo declara. No hay ni aún uno que busque a Dios. Todos nos alejamos de Dios y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó a través de la predicación del Evangelio. Y entonces muchos hemos logrado entender que Dios tiene un propósito con nuestra vida y es el propósito de la salvación. Y nos hemos allegado a ese propósito. Entonces ya comprendemos que el dolor y el sufrimiento forman parte de eso que al creyente debe fortalecerle en fe. Debe generarle también fortaleza para crecer en sabiduría, en la presencia de Dios y ayudarnos a soportar cada momento de sufrimiento a fin de que seamos perfeccionados en nuestro caminar diario frente a la humanidad y que también recibamos de Dios esa unción, esa autoridad, ese poder, esa madurez, ¿sí? Ese carácter
que necesitamos los hijos de Dios tener para continuar sirviéndolo, para continuar trasegando en este camino, para hacer su voluntad, de no ser por el dolor que experimentamos a través de los sufrimientos y de las pruebas y de las luchas, quedaríamos enano espiritualmente hablando. No podríamos estar preparados, ni física, ni emocional, ni espiritualmente, para poder afrontar la guerra diaria espiritual en la que todos nos debemos de enfrentar con el enemigo de nuestras almas y todos sus adversarios que buscan destruirnos y destruir nuestras familias. Pero gracias a ese sufrimiento y a esas pruebas que aunque generan tanto dolor, Dios permite que pasemos, entonces Él nos ayuda a perfeccionar nuestra fe, nos ayuda a estabilizar nuestra fe, nos ayuda a madurar en nuestras actitudes, nos ayuda a estar más firmes, a no estar débiles y endebles como las olas del mar, que son movidas por el viento y que no tienen un lugar exacto donde descansar, sino que las mueve el viento. No, Señor, nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser hombres y mujeres valerosos en fe, que pasamos pruebas que nos llevan a un molde de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde pensamos ya no poder más, donde quizás pensamos que ya el propósito de Dios se tiene que abortar en nuestra vida, porque el dolor es tanto que no le encontramos la salida a la dificultad, al problema. Déjeme decirle que el dolor forma parte del propósito de Dios en la vida del fiel creyente. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra vida de tal forma que alcancemos esa herencia eterna y esa santidad que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan para llegar a la presencia de Dios, a la eternidad. No vamos para cualquier lugar, vamos para la casa de la santidad al 100%. Pero, ¿qué significa la alegría? Es el gozo, es la tranquilidad, es la euforia que se siente cuando todas las cosas van muy bien, cuando nuestras oraciones tienen respuesta, cuando nuestra familia está muy bien, cuando todo miramos a nuestro alrededor que nos sale muy bien. Eso genera para nosotros alegría, descubrir los dones que Dios nos da para servirlo, los talentos, las habilidades, todo lo que Dios nos permite hacer para honrar su nombre, que es para nosotros honorífico, porque no éramos merecedores de tanto honor, de tanta misericordia de parte del Dios Altísimo, porque vivimos alejados de su voluntad, hicimos lo malo delante de sus ojos, pero a Él le plació tomar de este mundo lo más vil, menospreciado, lo más insensato para la humanidad y hacernos su pueblo, hacernos sus hijos. Todo eso obviamente genera una gran alegría, un gran gozo en nuestra vida, porque nos permite entender que en nuestra condición tan vil, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libertó. No solamente nos libertó, sino que cambió nuestros pensamientos, cambió nuestras intenciones del corazón, cambió nuestras acciones, nuestras actitudes, nos encaminó hacia su verdad y nos transformó la vida. Claro, esto genera alegría porque es la obra bendita de Dios en el ser humano. Un propósito de dolor y alegría. El propósito de Dios en las pruebas, entonces, es nuestra perfección y madurez espiritual. Anote este tip por allí en su agenda para que recuerde que por muy dura que sea esa prueba de la enfermedad, esa prueba de la escasez, esa prueba del conflicto familiar, esa prueba del cónyuge que no llega a Cristo y que todo el tiempo representa una amenaza de violencia física, verbal y psicológica.
y que nos hace perder y desgastar el ánimo, pues forma parte del propósito de Dios a través de la prueba para su vida y para la mía. Pero con la intención maravillosa de Dios de ayudarnos a crecer en fe y de enseñarnos que Él es poderoso para orar en medio de cualquier circunstancia y enseñarnos a depender de Él y de su gracia, para que entonces lo tengamos como el primero y no como el de pronto. Y busquemos muchas alternativas de solución y de último lo busquemos a Él. No, es precisamente para que entendamos que dependemos de Él, que Él es el que tiene la solución a nuestros conflictos, a nuestras situaciones, y que Él tiene propósitos con esos momentos de prueba, de dolor, de dificultad. El propósito de Dios es en las pruebas, es nuestra perfección y madurez espiritual. La tentación forma parte de nuestra persistencia por hacer la voluntad de Dios. Otro tip importante, por favor anótelo. La tentación forma parte de nuestra persistencia por hacer la voluntad de Dios. Quiero compartirles lo que dice la epístola de Santiago en el capítulo 1 y el versículo 13 al versículo 14. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Y el versículo 14 dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Todos somos tentados al pecado. Todos somos tentados al mal. Todos queremos pecar y hacer lo que desagrada a Dios en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos, quizás para otros, de nuestra vida. Pero todos absolutamente somos tentados al mal, porque estamos en un cuerpo ligado todavía a la concupiscencia de nuestro corazón, a la carnalidad. Y no podemos deshacernos de él mientras estemos aquí, ocupando este espacio terrenal. Por lo tanto, los que dicen tener excusas frente a ese tema de las tentaciones, de las cosas tan buenas que tiene el mundo, de cómo renuncio a ello, es que por eso no acepto el evangelio, no es excusa, porque la palabra declara que todos, creyentes, no creyentes, buenos, malos, justos, injustos, fieles, infieles, hombres y mujeres de oración, de fe, hombres y mujeres que no son de oración y no tienen fe, todos, absolutamente todos, pasamos por el proceso de la tentación, porque somos seducidos y atraídos por la concupiscencia de nuestro corazón, porque aún hay un viejo hombre en los que hemos conocido a Dios que no se ha desarraigado de nosotros, porque se desarraigará de nosotros cuando seamos transformados por Cristo Jesús y llevados a su reino celestial, y Él venga con ese sonar de las trompetas y levante nuestra vida en unos nuevos cuerpos transformados, en una nueva esencia. Allí nos desligaremos de este viejo hombre. Entonces, todos debemos de pasar por ese proceso de la tentación, porque allí Dios va a probar nuestra fe, va a probar la sinceridad de nuestras palabras cuando ofrendamos nuestra vida para seguirlo, y también va a probar nuestra sencillez y nuestra sabiduría para reconocer que solamente Él nos puede ayudar en medio de la tentación. Cuando no somos sobrados y decimos, no, es que yo puedo, a mí nada de eso me afecta, es que yo hago así, yo hago asá. Y entonces nos creemos tan sabios, tan importantes en conocimiento, que sentimos que nosotros podemos por nuestras fuerzas vencer la tentación. Déjame decirte que no la podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Por estar pensando así, muchos han caído en el pecado, y pecados muy difíciles que han devastado su vida espiritual, su vida moral, su vida en familia, su vida personal, y que hoy están afuera y no están de la mejor manera.
están sufriendo la consecuencia de su pecado, porque fueron tentados y no acudieron al Dios que es la perfección y la santidad y que es el único que nos puede ayudar a huir de la tentación. Entonces, en medio de esa tribulación de la tentación, ese deseo en nuestro corazón de ser agradables a Dios, nos ayuda a generar persistencia, nos ayuda a entender que sin Dios nada podemos hacer y a derramar nuestra alma y nuestra vida en la presencia de Dios, rogándole su ayuda, su favor, su misericordia, que no nos deje, que no nos desampare, que de Él dependemos. Entonces eso agrada a Dios, que reconozcamos nuestra dependencia absoluta de Él y Él activa inmediatamente todo su apoyo para ayudarnos a nosotros a decir no a la tentación. Es lo único que nos ayuda a salir de ella. Amén. Gracias al Señor, porque esta persistencia de querer hacer la voluntad de Dios es la que también perfecciona nuestra fe, nuestro andar en fe, nos hace diferentes. Nosotros pasamos por muchos procesos y necesitamos crecer en la voluntad de Dios a través de estos procesos. No piense usted, mi querido amigo y amiga que nos está escuchando, que el Evangelio es solamente alegría, solamente victorias, solamente triunfos. Muchos llegan a la pila bautismal pensando solamente eso, porque precisamente ve el testimonio de quien le evangelizó, que es una persona tan llena de gozo, de alegría, pero ese hombre o esa mujer que usted le llevó la palabra y que usted le ve tan gozoso, siempre tan fervoroso, también es sometido a luchas espirituales, también es sometido a pruebas, también es sometido a situaciones que pueden hacer desmayar su fe, pero esa persona ha crecido espiritualmente. Y el gozo de la salvación de Dios es el que ayuda a irradiar esa paz y esa alegría que aún en medio de la tempestad de los problemas y las pruebas nos hace decir, estamos bien, gracias a Dios. Es un gozo no fingido, porque la paz de la salvación se siente en el alma y Dios permite el sueño y el descanso a sus fieles hijos. Así que ese gozo es el gozo de la salvación, pero todos tendremos que pasar por tribulación a fin de perfeccionar nuestro caminar. Pero existe diferencia grande entre las pruebas y las tentaciones. Yo quiero que usted comprenda eso. Una prueba es lo que necesitamos enfrentar en la vida para perfeccionar nuestra fe, ¿sí? Y siempre vamos a tenerlas, de una o de otra forma. Pero una tentación es el resultado de nuestra propia concupiscencia, que nos atrae y nos seduce y nos insta a hacer el mal, lo que desagrada a Dios. Y cuando este pecado lleva fruto, entonces es ahí cuando viene la consecuencia de nuestro pecado, que de no alejarnos de él, pues nos va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Espiritualmente nos devasta. Ya no queremos tener comunión con Dios. No sentimos la necesidad de entrar en oración en la presencia de Dios. No sentimos la necesidad de acercarnos a la congregación para reunirnos con la iglesia del Señor para formar parte de un culto que hacemos en devoción a Dios. Ya no queremos tener esa cultura de fe y de obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque ya hemos dado lugar al pecado en nuestra vida y Él ha dado a luz, por lo tanto, la muerte espiritual para cada uno. Ese alejamiento de Dios que nadie quisiera llegar a experimentar, porque estar alejado de Dios es similar a estar en un desierto sin una gota de agua, sin una gota de alimento y sin nadie a quien poderle pedir ayuda y en medio de voraces fieras que en cualquier momento pueden devorar nuestras carnes.
Imaginémonos esa ilustración. Imaginémonos nosotros allí. Estar sin Dios en nuestra vida es similar a ello. Entonces, la tentación se presenta en la vida del creyente porque está atada la concupiscencia a nuestro ser. Quiero que entendamos esas diferencias entre la prueba y la tentación. La tentación no procede de Dios. Dios no es tentado, se los leía, y tampoco puede tentar a nadie, porque Él es santidad. Pero esta concupiscencia y pecado que mora en nosotros sí nos puede tentar. El propósito de Dios es que pongamos en práctica su palabra. Miremos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo 22. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. ¿Sí ven? Sabe que hoy por hoy hay muchas personas que conocen mucho de teología, de herramientas e instrumentos bíblicos, de disertación bíblica y que hablan muy hermoso y que usted se queda admirado de ver esa habilidad y esa capacidad de esas personas para hablar de la palabra, cómo la entienden. Y créanme que esas personas comprenden intelectualmente el significado de la palabra de Dios, la interpretan, tienen habilidades, pero no han podido poner esa palabra por obra en sus vidas. Aunque la expresan, aunque la comparten, aunque la predican, no lo han logrado, no lo han logrado, porque no han conocido la verdad del Evangelio y no han vivido una verdadera transformación por la palabra en sus vidas para poder vivir acorde a ella. Pero la palabra es clara cuando nos invita a que esa palabra la pongamos en obra. Y no solamente de palabras, sino de acciones también. Si eso hiciéramos todos, no entenderíamos entonces los comentarios que la gente dice. Eso hacen los evangélicos. Porque mire lo que dicen, mire lo que piensan, mire el daño que están haciendo a tal persona, a tal familia. No habrían ese tipo de testimonios, no, porque es que todos entenderíamos y pondríamos por obra esta palabra, porque nos ha sido revelada y sabemos que se convierte en un principio de vida. El Evangelio es un estilo de vida, revelado a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está compendiada en un libro que todos conocemos como la Santa Biblia, en diferentes versiones traducidas. Pero hay quienes predican y predican y predican, pero no practican. Ah, no, es que yo no adultero, es que yo no fornico, es que yo no le robo a nadie, es que yo no le hago daño a nadie. Pero, ¿qué hacen tus palabras? ¿Qué hacen tus actitudes? Cuando te levantas contra el otro porque no te parece lo que está haciendo y entonces tu actitud fomenta discordia. ¿Qué pasa con tu vida cuando te prestas a las cosas que no son agradables a Dios y que te logras dejar influenciar por aquellas cosas que luego normalizas en tu vida porque piensas que eso no es malo, que eso no tiene nada que ver y entonces lo adaptas en tu vida, alejando el principio de vida de obediencia y santidad a la palabra de Dios? Qué importante que nosotros prediquemos, pero también practiquemos la palabra de Dios. O usted estará pensando, pero no, somos perfectos, somos imperfectos. Sí, claro, no estoy discutiendo la perfección o la imperfección. Somos imperfectos. Pero vamos en el camino ¿de qué? Pues de la perfección. Y si vamos andando en ese camino de perfección, tenemos que aprender sabiduría de Dios, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que demostrar una vida diferente frente a la gente que nos rodea, ¿sí? Y no lleno de malos testimonios, donde la gente se confunde para creer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es solamente para
conversarla, para exponerla, para leerla, para explicarla, sino para vivirla, vivirla. El propósito de Dios es que seamos prudentes y cuidemos nuestras palabras. Y yo quiero que leamos en Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8 de esta versión Reina Valera, que vuelvo y les repito, Dios habla hoy, que vuelvo y les repito que es muy, muy clara. Entonces dice así: lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Oh, Dios mío. Y está en nuestro cuerpo, mis hermanos y mis hermanas, amigo, amiga que nos escuche, ese miembro tan pequeño que puede hacer tanta maldad y que puede encender el mismo infierno. Dios mío, a su vez puede devastar todo lo que está a su alrededor y está en nuestro cuerpo. Usted la tiene y yo la tengo. Sí. ¿Cómo la refrenamos? Oh, allí es donde viene la madurez espiritual, el crecimiento espiritual que hayamos obtenido de Dios a partir de los muchos procesos que Él nos haya permitido atravesar. La prudencia forma parte del fiel creyente que ha sometido su vida a la voluntad de Dios y que quiere perfeccionar su caminar y que quiere someter cada miembro de su cuerpo a esa obra divina de Dios de perfección. Y entonces también somete su lengua y es prudente y controla sus emociones, su impulsividad, su irascibilidad, su actuar sin pensar, porque la sabiduría de Dios le permite el control de sus emociones, le permite gozar de una inteligencia emocional maravillosa. ¿Por qué? Porque es capaz de tener en su vida la prudencia como su mayor aliada y amiga. Que si a usted le confidencian algo, usted sea capaz de guardárselo y de no decirlo a nadie más. Que si usted ve una situación donde por usted dar una información puede causar un daño muy grande, usted sea capaz de refrenar su lengua. Pero hay quienes están siempre tan dispuestos a hablar tantas cosas y hasta que no son verdad, que exponen su propia vida y encienden fuegos gigantes, incendios gigantes, gigantes, que son capaces de quemar más de lo que el fuego físico puede quemar. Oh, Dios. Necesitamos someter esta lengua a la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y nos ayude a dirigir con sabiduría cada miembro de nuestro cuerpo para no pecar contra Él, para no devastar la obra maravillosa que Él ha hecho en la vida de muchas personas por nuestro comentario, por nuestra falta de dominio propio en nuestras palabras. El tiempo se nos está yendo, pero voy a terminar. El propósito de Dios es que nos mantengamos alejados de la amistad con el mundo. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5? Oh, gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y allí yo quiero hacer una aclaración. Muchos creyentes, después de que se entregaron a Cristo, le dejaron de hablar al vecino, a la vecina,
al familiar inconverso. Y usted, amigo y amiga que nos escucha, está pensando que se tiene que volver un ermitaño porque se volvió evangélico, porque aceptó el evangelio en su vida. Y ese creyente, al parecer, pasa por ser malhumorado, por ser grosero, déspota, porque no quiere saludar al vecino, porque interpretan esta palabra como que definitivamente solamente se puede tener comunión y amistad con los miembros de la congregación. Error, hay una mala interpretación de la palabra de Dios. A usted y a mí Dios nos ha mandado a ganar el mundo para el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Con nuestra antipatía, con nuestro despotismo para tratarlos, con siempre nuestra forma tan sarcástica de dirigirnos hacia ellos, porque usted y yo sí conocemos la verdad del evangelio, ellos están condenados. Y entonces eso se vuelve una vida social de mucho conflicto. Entonces hay quienes dicen, no, es que esta hueste se creen los santos, mejor dicho, no se le puede hablar, se cree la única persona que puede acercarse a Dios. Está fanático, está fanática. Y sabe que me contaba o escuchaba en una predicación a un pastor decir que una hermana muy fiel, muy creyente, muy dadivosa, muy ferviente en ir a los cultos, en algún momento salió a barrer su calle y porque la vecina de pronto puso una basura en la parte de su andén, ella no le gustó para nada eso y empezó una discordia con su vecina y terminaron fue agarrándose de los cabellos y tirándose al suelo en plena calle a discutir por una basura. Entonces el pastor decía, ¿dónde está la madurez espiritual? Correr a ir a separar esas personas. ¿Y cómo le presentamos entonces el evangelio a esa persona que aún no conoce de Dios? ¿Sabe una cosa? Estamos cerrando. Nosotros tenemos que tener claridad de nuestra posición en la tierra. Somos hijos de Dios, somos luz, pero hemos sido llamados a ganar el mundo. Pero lo que la palabra dice es que no nos podemos contaminar y contagiar por lo que ellos hacen. ¿Sabe que ayer venía del servicio de culto y ya eran las 9 de la noche, 9 pasadas, y de pronto yo oí que a lo lejos alguien me dijo, buenas noches, buenas noches. Yo volteo a mirar y veo 3 hombres en un bar tomando licor y yo simplemente contesté buenas noches a lo lejos. Entonces el Señor empezó a decirme, hermana, hermana, venga, venga, tómese alguito. Yo no sabía quién era el Señor, pero el Señor sí sabía que yo era una hermana, que yo era una mujer cristiana. Y empezó a llamarme y a llamarme, que viniera, que fuera. Esas son las cosas que no debemos hacer. Involucrarnos con el pecado del mundo. Pero eso no me quita a mí que yo pueda interactuar con esas personas que aún no conocen a Dios. Yo tengo que ser un canal de bendición para esas personas, pero no hacer el pecado que por ignorancia ellos están haciendo, desagradando a Dios. Pero sí me debo de acercar a ellos, porque yo los debo de ganar para Cristo, con mi testimonio, con mi buen actuar, con mi buena educación, con mis excelentes palabras, con mi excelente relación humana. ¿Sí? Yo no me puedo volver un ermitaño, ¿sí? Que soy el único, pues, que vivo en una brújula de santidad y nadie me puede tocar, a nadie puedo hablar, con nadie puedo tratar. No, error. Tenemos que ganarnos a Cristo, pero no podemos seducirnos. Que la fiesta social, que la fiesta de la empresa. Entonces yo allá como que me olvidé que soy cristiana y me acordé que ese viejo hombre que me acompaña, pues le gusta el licor y me emborracho y perdí el sentido de la vida y cometí cosas que no debía hacer. Eso es lo que la palabra nos enseña, que no debemos es tener como amigo el pecado del mundo, pero al mundo debemos de ganarlo para Cristo. El propósito de Dios es nuestra conexión directa con Él a través de la oración. Miremos en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 14. La iglesia que está, capítulo Santiago.
perdió la cita. Santiago, ya, se me perdió la cita. Capítulo 5, versículo 13 al 14. Dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Con aceite. La oración es la herramienta que nos dejó nuestro Dios para acercarnos directamente a Él y conectarnos con Él en fe. Ese vínculo perfecto no lo podemos dejar en ningún momento, porque sería cual cuerpo que deja de tomar líquido y muere de sed, se deshidrata. Así es el creyente cuando deja la oración. Que tengo mucha pereza, que no sé qué hablar, no sé qué decir, qué más hablo, qué más digo. Empieza a pedirle a Dios sabiduría, empieza a pedirle a Dios crecimiento espiritual, porque tu vida está como una pasa deshidratada. ¿Sí? Necesitamos hidratarnos en la presencia de Dios. Es que a mí no me gusta orar. Son frases que uno le escucha decir a algunos hermanos. No, es que a mí no me gusta orar. No, a mí no me gusta orar. Orar es el vínculo de unión entre Dios y tu alma. Orar te mantiene parado en fe, te da fuerzas para sostenerte en medio de la tentación, te da fortaleza en medio de la prueba y de la tribulación, te ayuda a entender la palabra, te ayuda a tener palabras sabias en tus labios para hablar al otro, te ayuda a mejorar tus relaciones interpersonales, te ayuda a mirar con los ojos de Cristo el propósito que tiene para tu vida y no el propósito que tú has creado para ti. Así que la invitación es a no dejar de lado la oración. Orar es hablar con Dios y lograr entrar en intimidad con Él. Expresarle con toda sinceridad lo que sentimos y no tratar de impresionarle, sino de declararle tu debilidad y la mía, tu incapacidad y la mía, pero declarar que solamente confiamos en Él porque dependemos absolutamente de su gracia. Así que esta rutina de oración que estás tomando a través de la participación de estos matutinos te van a ayudar a crecer como persona, pero también como hijo de Dios, como creyente. Te tendrá que dar un resultado de madurez y también de sabiduría espiritual. Oremos a Dios y démosle gracias por la palabra que nos ha regalado y este día de matutino. Señor amado, gracias te damos por tu bendición, por tu misericordia, por tu palabra, por tu obra en nuestra vida. Te damos honra y gloria. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu verdad, porque nos ayudas a mirar, Señor, tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender que hay un propósito acompañado de dolor y alegría. En tus manos santas nos encomendamos y te damos gracias por estas familias y estas personas que hoy nos acompañaron. En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Amén. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les bendiga. Gracias por habernos acompañado. En esta hermosa mañana queremos terminar este devocional con una hermosa canción para la honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Qué bueno es saber de que nuestro Dios es tan bueno que Él no siente deseo de hacer lo malo. Amén. Y si somos tentados, así como dice la palabra o la predicación de esta hermosa mañana, si somos tentados es porque necesitamos ser probados por Dios. Amén. Y necesitamos verlo obrar en cada momento de nuestras vidas, porque Él es tan fiel que no hay razón para dudar de su corazón y Él siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Así que yo quiero entrenar esta canción para finalizar este hermoso devocional en el nombre de Jesús. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y en el amor,
Te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome. Siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Y siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Nuestro Dios siempre es fiel, amén. Él nunca nos dejará, aleluya. Te veo en el desierto y en la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Y siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel, oh Jesús, oh, siempre eres fiel, siempre eres fiel. Aleluya, nuestro Dios siempre es fiel, gloria a su nombre. Dios les bendiga.